Y en este momento es ya la ocasión de recibir al investigador Ricardo González, que está en uno de los temas más complejos y más difíciles, más cuestionados y al mismo tiempo más fascinantes, que es el contactismo. El hecho de que seres inteligentes del universo han contactado con los seres humanos. Desde tiempos inmemoriales hay un contacto que pienso se ha sostenido y ha sido permanente. Ricardo González ha vivido experiencias extraordinarias y ha decidido no quedarse en ello y dedicarse a la investigación de campo y llevar alrededor del mundo y a más de 100 países recorridos, y ha publicado 20 libros ya. Es además uno de los mentores de este congreso de parte del Legado Cósmico. Nos hablará de los enigmas del Cerro Uritorco y la relación que existe en este lugar, el Cerro Mágico, como he aprendido hoy, y el contacto con otras inteligencias del universo. Vamos a recibir a Ricardo González con un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Estoy emocionado. Como pueden, es difícil hablar. El año pasado, hablando con Fabio, que él me adoptó como hijo, yo lo adopté como padre argentino, aunque sería un padre argentino trucho, hablando en términos argentinos porque él nació en Uruguay, habíamos pensado en hacer un congreso que sea mágico, que sea diferente, que sea especial, pero por una razón u otra no lo pudimos llevar a cabo. Pero el destino siempre tiene una carta bajo la manga, y en enero de este año, mi amigo Juan Koch, Daniel Alexandro, me llamaron por teléfono y me dijeron: hacemos un congreso internacional, y no sabían en absoluto de la idea que tenía con Fabio Serpa. Nos pusimos en campaña y se me ocurrió concretar un sueño. Que dos personas que yo quiero mucho, además de los renombrados investigadores que están formando parte de este plantel de expositores, que dos grandes estudiosos, dos queridos amigos que, como menciono, quiero mucho, pudiesen encontrarse y estar aquí. Parecía un sueño imposible, y era un sueño que se lo quería cumplir especialmente a Fabio. Todo se dio, todo se dio, todo ha sido perfecto en este congreso, lo sigue siendo así. Por eso tengo como un nudo en la garganta, porque más allá de las investigaciones, las teorías, las experiencias que nos han afectado a la vida, creo que por encima de todo ello hay un mensaje. Y como me dijo una querida amiga, es el reino de la emoción lo que cambia a las personas. No siempre el reino del intelecto. Como dice Juanjo, la capacidad de soñar, la sensibilidad. Hemos logrado que dos leyendas vivas de la omnilogía, sé que a ellos no les gusta que los presente así, pero yo sí considero a Fabio y a Juanjo puedan estar juntos. Pero también quería que pudiesen estar aquí, en este caso especialmente Juanjo, porque queríamos, con este equipo que hemos desarrollado este congreso, cumplirle el sueño a un amigo que ya partió. Un amigo que fue el que me invitó por primera vez a Capilla del Monte hace 15, 16 años a ofrecer una conferencia. Para mí, el más grande investigador ovni de Capilla del Monte que hubo, que hay y que habrá. Que inició esta cadena de congresos. Este no es un reemplazo de estos congresos, de ningún modo. Es sencillamente, tómenlo así, un homenaje aparte. Me imagino que deben saber de quién estoy hablando. Y no puedo empezar esta conferencia sin mencionarlo a Jorge Suárez. Jorge no ha muerto. Jorge está vivo, solo que cruzó al otro lado y sé que él está escuchando. He hablado
en muchas ocasiones en este mismo auditorio y lo he tenido a él acá sentado, a mi derecha, haciéndome bromas, como siempre era él tan campechano. Quiero agradecer a la familia de Suárez, sus nietos, la señora Lidia, que están aquí presentes. Nos hemos enterado que están aquí en el auditorio. Para ellos también mi reconocimiento y un fuerte abrazo que estén en este auditorio. Bueno, iré al grano, porque de lo contrario me podría quedar aquí hablando maravillas de este hombre maravilloso, que a raíz de un incidente, y con ese incidente voy a tener que empezar definitivamente, la historia de este pueblo al pie del Cerro Uritorco cambió ostensiblemente. Es momento de ir al grano, es momento de hablar de los misterios de Capilla del Monte, del Cerro Uritorco y las experiencias que afirmamos haber tenido relacionadas al contacto con ellos. Experiencias que, como han ido escuchando con los expositores, los investigadores, gente maravillosa, no es fácil de compartir. Yo hice el camino inverso. No fui el investigador o el periodista que luego se interesó en tener encuentros cercanos, sino que me pasaron cosas de muy chico, viniendo de una familia normal de clase media de Lima, que no me inculcaron para nada estos temas. Mi padre jefe de informática del Seguro Social, mi madre administraba un banco. Estudié en los Hermanos Maristas, que como ya saben y siempre lo cuento, es un colegio católico, apostólico, ortodoxo, y no es el cubo de Metatrón, y romano. Sin embargo, estas cosas me sucedieron. Participé de todo tipo de grupos, hice una búsqueda en mi adolescencia, y finalmente me convencí, y es mi opinión personal, que el camino de la investigación no solo te mantiene los pies en la tierra, sino que te permite un poquito acariciar, solo acariciar la verdad. Como me decía Juanjo el otro día, este es un tema complejo. Abres una puerta y se abren 7 y cada vez sabes menos. Así que no esperen respuestas. Les voy a complicar un poco la cabeza. Jorge Suárez quedó muy afectado cuando se enteró de un acontecimiento increíble que supongo la mayoría del auditorio debe conocer. Fue en el mes de enero de 1986, la polémica huella del pajarillo. Y ahora que cae la lluvia, y si escucharon el trueno, van a ver que es muy interesante los que les voy a compartir a continuación. Se dijo que esta huella, que fue descubierta después de un avistamiento muy singular que presenció una familia en Quebrada de Luna, que no es parte de Capilla del Monte, sería más bien Charbonnier. Me refiero al testimonio de la familia Gómez, un objeto rojo brillante que incluso un niño llamado Gabriel, hoy un adulto, describió como una pelota chatada. Al día siguiente de este extraordinario avistamiento aparece la huella de mención, que están viendo en la diapositiva, y aquí empezó el embrollo, la polémica. Capilla del Monte se transformó en una especie de Roswell argentino. La agencia Telam publicó la noticia y llegaron investigadores, estudiosos y también, como dice mi amigo Juanjo, los vampiros, por no decir de otra manera a los intoxicadores de información serial. Yo no sé qué cosa hizo la huella, nunca dije que se posó allí una nave extraterrestre, pero sí sé que los propios detractores de este caso, que tanto combatió mi amigo Jorge Suárez, tampoco se ponían de acuerdo. Primero dijeron que habían sido bomberos de Capilla del Monte, que fueron hasta ese cerro, generaron un incendio exprofeso provocado que quedó justamente en una huella de más de 100 metros de largo y unos 50 de ancho, que luce de esta forma porque está acostada en un terreno inclinado. Algunos periodistas escépticos de este asunto entrevistaron a los supuestos bomberos, cuyo testimonio dieron más tarde, diciendo que nosotros hemos hecho la huella del pajarillo. Pero era extraño, porque las matas, la vegetación de esa zona se había quemado de arriba hacia abajo. Hay mucha gente de Capilla del Monte aquí
Todos sabemos que hay vientos fuertes en esa zona y no puedes generar un incendio provocado y que te quede esa figura, porque de lo contrario se puede esparcir la chispa, la llama, y puedes generar un mega incendio forestal con riesgo de ir preso. Pero bueno, esa fue la explicación. Pero como no alcanzó, ocurrió otra brillante idea. No fue un incendio provocado por bomberos. Se trató del proyecto militar argentino Cóndor, un misil que tenía una autonomía de vuelo de unos 1000 kilómetros. Lo que había ocurrido en la huella del pajarillo no era otra cosa que la caída del misil o un fragmento del mismo. Achacando incluso aquel testimonio de doña Esperanza Gómez cuando dice: primero el ruido, luego la luz. Como ustedes sabrán, cuando cae un misil o un fragmento del mismo, deja un cráter. Como los que lamentablemente estos niños de Siria están acostumbrados. Es muy diferente, ¿verdad? Llueve, como ahora estamos escuchando las gotas aquí sobre el cine, y se forma como una pileta, como una alberca, y lo utilizan de pileta improvisada. Una cosa es analizar lo que pudo haber ocurrido en 1986 en esta región de Punilla, aquí en Córdoba, en la Argentina, y otra cosa es decir idioteces, pienso yo. Y ahora, como esa tesis parece que no tiene demasiada aceptación, surgió una tercera teoría. No fue un incendio provocado por bomberos, tampoco fue un misil del proyecto Cóndor argentino que ya mencioné, sino que se trató de un rayo globular, de una centella. Ustedes han visto que las tormentas que se dan aquí en Capilla del Monte son muy fuertes, son muy intensas, son increíbles. De hecho, estamos en la región con las tormentas más poderosas que se registran en el mundo, una de las regiones con tormentas más intensas. ¿Hay rayos globulares? Sí, rayos en bola. ¿Que pueden dejar alguna marca en el terreno? Sí, podría suceder, pero tal vez no como lo que ocurrió en la huella del pajarillo. Es, al día de hoy, para mí, un caso abierto. Y reitero, no estoy seguro si una nave extraterrestre, como se dijo, aterrizó allí y dejó una huella. Pero sí estoy seguro que los escépticos no se ponen de acuerdo. Y si Jorge estuviese aquí, estaría esgrimiendo una sonrisa. Este es Gabriel Gómez. Cuando en 1989 Fernando Jiménez del Oso, que también nos está viendo desde el otro lado, y el amigo Juanjo aquí presente, estuvieron aquí en un rodaje para un documental que mostraron en la televisión española, hablaron con la familia Gómez. Y estos son los testimonios de la época. Vieron una pelota achatada que incluso fue dibujada. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Qué cosa era esa pelota achatada? Hay otros testimonios que también describen este objeto lenticular brillante de color rojizo que había evolucionado sobre las sierras del pajarillo, de las pajas amarillas. ¿Qué cosa fue? Y por otro lado, está relacionado a los fenómenos que desde siempre, desde antes de la huella del pajarillo, se registraban en el Cerro Uritorco, en los alrededores de esta región mágica e increíble. Muchos piensan que los misterios de Capilla del Monte se dispararon única y exclusivamente por la huella del pajarillo. Pero lo cierto es que desde siempre estas luces, estos objetos se veían aquí. Sobrevolaban las cercanías de la cumbre de este cerro que alcanza 1979 metros de altura, pero también pululaban por Ongamira, asentamiento nativo, Comechingón, una palabra que no podría pronunciar en el país de mi amigo Fernando Correa, por cierto, o en Los Terrones. ¿Por qué esta zona? ¿Qué cosa era esa cosa? ¿Qué objeto era? Valga la redundancia, lo que vieron los Gómez. ¿Estaba relacionado a algún armamento secreto militar? Es decir, que además de los proyectos militares secretos, también pueden tener interacciones con los testigos, afectar a los animales, generar campos electromagnéticos en la zona que luego han sido medidos, generar sueños que coinciden en los testigos con mensajes muy coherentes, muy perfectos, que parece ser algún tipo de comunicación. No,
creo que eso es no humano. Y tal vez esta zona ha sido marcada porque tiene algunas características, como mínimo, especiales. Como saben, esta región de Capilla del Monte, esta zona de las Sierras Chicas, concentra una gran cantidad de tormentas. Algunos fenómenos, como los que ha mostrado en vídeo Fernando, de estas nubes, vamos a llamarle anómalas, que algunos interpretan, entre comillas, como portales, se han visto habitualmente aquí. Los vecinos de Capilla del Monte los conocen. Pueden ser fenómenos meteorológicos explicables, pero en algunos casos han coincidido con avistamientos de ovnis, como también ha ocurrido en la hermana gemela del Uritorco, Monte Shasta, ahí al norte de California, en los Estados Unidos. Esta es una zona de grandes tormentas y, como saben, hace no pocos años la revista Nature publicó un artículo demostrando que las tormentas que ocurren en nuestro planeta generan gran cantidad de antimateria. Gran cantidad de antimateria. Es decir, que de alguna manera hay fenómenos increíbles que no solo van desde lo eléctrico, sino también con la propia aparición de rayos gamma y la posterior aparición de la antimateria, que está formada, como saben, por antipartículas, que algunos estudiosos consideran podrían estar relacionadas al fenómeno de puertas dimensionales. Hay muchos trabajos que tratan de documentarlo y Capilla del Monte no es una excepción. Esto ya está demostrado. Las tormentas generan antimateria y el Uritorco y estos cerros son como sus antenas naturales. Quienes vinieron desde Chile y otros países me comentan que hicieron el camino del cuadrado, ¿no? Que es como un shortcut, como un atajo para llegar más rápido a Capilla del Monte, entrando desde la zona de la falda, y les pilló la tormenta en medio del camino. Son rayos, son descargas bastante especiales las que ocurren en Córdoba. Pero por si ello fuera poco, también esta zona es sísmica y está asentada en una falla que ha sido estudiada y que es denominada la falla de Punilla, que involucra obviamente el Cerro Uritorco, involucra las Sierras Chicas y se va acercando incluso hasta la zona de Carlos Paz, donde en su día Terrera y Fabio Serpa, como lo mencionó en la entrevista en vivo, en este momento mágico que tuvimos al lado de Fernando, había teorizado con los triángulos menores y mayores de fuerza, como decían. ¿Será posible que estas características naturales formen, aunque esto suene a un delirio, un vórtice, una zona anómala, un lugar de poder donde algo entra y sale y no es humano, aunque suene a una chifladura? He dedicado mucho tiempo, muchos años, a pesar de mi, entre comillas, juventud, a visitar lugares similares al Uritorco. Son los mismos reportes, los mismos fenómenos, las mismas luces. Y aquí viene lo más inquietante, lo más polémico, que no siempre los reportes describen objetos que, bajo nuestra percepción y educación, son entendibles. Léase, objetos que parecen ser metálicos, que podríamos interpretar como el vehículo de alguna forma de vida no humana, si es que lo consideramos así. Es decir, la interpretación más convencional del fenómeno ovni, sino que también se han visto como luces fantasma, como energías, algunas enormes, otras más pequeñas. Lo alucinante de este asunto es que estas luces bajaban al valle, se acercaban a los testigos, y estas pelotas de luz, o lo que fuese, se estiraban hacia arriba y hacia abajo y creaban formas humanoides, tal vez para facilitar la interacción con los testigos. Sé cómo suena, a una locura, ¿verdad? Pero me consta por experiencias personales y por una multitud de gente que las ha vivido, desde profesionales a vaquianos o lugareños de Punilla. Y estas luces hablaban. Al menos los testigos escuchaban algo en su cabeza, en su idioma, en perfecto castellano. Hasta se presentaban con nombres, si es que los tienen, yo lo dudo. Tal vez eran solo, teorizo, algún código de identificación. Mi nombre es Maya, mi nombre es Huitaicón, yo soy Panticuama.
nos movemos a través de pliegues o de dimensiones que fluyen en esta zona que denominamos el vórtice. A fines del año pasado nos encontramos en un restaurante muy conocido de Capilla del Monte, que está en lo alto de una loma, no voy a decir el nombre para no hacer publicidad gratuita, y ocurrió algo curioso, que una luz muy fuerte, de un color naranja muy brillante, pero no era una luz como la de un avión, ni la de un satélite, era una luz muy fuerte, parecía como una luz plásmica, la describo así, empezó a acercarse hacia una ladera del Cerro Uritorco. Afortunadamente con nosotros estaba el fotógrafo Cristian Beluco, tenía el tripié en el coche, apoyó su cámara reflex sobre el tripié y tomó 2 fotografías del singular objeto, que lo están viendo en pantalla. La imagen tiene, si mal no recuerdo, entre 6 a 7 segundos de exposición, así que se ve la trayectoria del mismo sobre Capilla del Monte hasta finalmente, según, no la fotografía que aquí no se nota, sino según nuestra percepción, nuestra visión en la experiencia, como si se hubiese metido dentro del cerro. Como si se hubiese metido dentro del cerro. Y hemos documentado este tipo de casos, de estas luces que constantemente se ven, o en el Cerro Uritorco, el Cerro Mágico, en Sisiorco o Las Gemelas, en los citados Los Terrones, en Ongamira, pero también en otras regiones un poco más alejadas de aquí, como Talampaya. Son luces, como digo, fantasma, etéreas, no se tratan de aparatos concretos que podríamos entender. A lo que quiero llegar es que serían, aparentemente, entidades. Esto generó toda una mitología en Capilla del Monte, que es conocida con el nombre de Erx, un nombre que fue acuñado en los años 80 para describir la base o el lugar de donde procedían estas luces inteligentes. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Son preguntas que todos tenemos, al margen de lo que podríamos deducir de los mensajes, de las experiencias, de las informaciones. Traté de escarbar para ver qué tan antiguo era todo esto, porque estaba claro que no había empezado con la huella del pajarillo, y me encontré con varias cosas curiosas, y les voy a citar como mínimo 2 o 3. La primera, que el padre Benito Reina, segundo Benito Reina, que tenía un observatorio privado en la localidad de San Miguel, que era un poco polémico por sus ideas sobre los ovnis, que había logrado algunas fotografías de objetos anómalos, siempre según su interpretación, en nuestro satélite en la Luna. Él había dado conferencias en Buenos Aires, antes de la huella del pajarillo del 86, hablando de Huitaycón, el nombre de la entidad lumínica que se aparecía ante ciertos testigos aquí en el Uritorco. El propio Guillermo Alfredo Terrera lo cita en uno de sus libros, que este padre estaba muy vinculado al contactismo. Ustedes saben que Reina, jesuita, esotérico, que estaba muy adentrado en los encuentros cercanos, fue el mentor de otro personaje que en la Argentina todos conocen muy bien y hoy en el mundo. Ya pueden adivinar de quién estoy hablando. ¿Nadie adivina? Aquí tienen una imagen de Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, que también le interesó el tema místico, esotérico, y por múltiples fuentes sé que estuvo en Capilla del Monte, que tuvo una reunión en el Hotel Roma para hablar justamente de estos asuntos, ya que tenía una gran inclinación esotérica, no solo como jesuita, sino también como masón. Fui tirando más del hilo y supe que uno de los mentores de los contactos modernos aquí en la Argentina, en el Cerro Uritorco, era un uruguayo que yo conocí, una persona fantástica. Ya no está con nosotros, ya partió, pero este hombre que visité en su rancho, en su estancia, me generó al principio escepticismo, porque yo era muy joven, creo que fue el año 99. Era un tipo que dice: Ricardo, entra a la casa, vamos a comernos un asado y a tomar unos mates.
No era la típica imagen de un contactado. Yo venía con mis paradigmas y mis esquemas mentales por el círculo de contacto, de investigación en el que me movía mi país, en el Perú. Pero cuán equivocado estaba. Me estoy refiriendo a Ángel María Tona, Toto Tona, al famoso caso de la estancia de la Aurora, cuando en el verano se cree que fue de 1976, algunos consideran que fue la primera semana del mes de febrero del año 76, ocurre algo extraordinario. La aparición de un objeto anómalo, muy grande, brillante, sobre su rancho, que está situado entre la localidad de Salto y Paysandú, y la explosión. Una explosión que es lo que realmente alerta a la gente de esta estancia, de este rancho. Se dice estancia para quienes han venido del exterior a esta conferencia, tanto en la Argentina como en Uruguay, y ven que un ombú, un árbol muy frondoso, había sido despedazado. Se creyó entonces que había caído un rayo, pero luego se encontraron animales disecados, completamente disecados, alrededor del árbol. Empezaron a aparecer luces más cerca al casco de la estancia. Esta es una fotografía del año 87 que mi amigo Oscar Alonso tuvo la amabilidad de entregarme, que grafica un poco cómo lucía la aurora antes que se transformase en un centro de peregrinación. Lo inquietante es que Ángel María Tona, según su testimonio, y esto lo puedo decir porque hablé con él, me recibió en su casa, las luces entraron en su hogar. Las luces entraron en su hogar. Se estiraban hacia arriba, hacia abajo, y le decían: yo soy Maya, las mismas entidades que se reportan aquí, que al menos los testigos dicen haber visto aquí. Y le entregaban mensajes que estaban más vinculados no con la ciencia, sino con el cambio de conciencia, no con la ciencia, conocimiento, sino con lo que es el desarrollo espiritual, el comportamiento, la conducta. Y este caso rompió barreras, salió de Uruguay, llegó a otros países, llegaron estudiosos de muchas naciones, los militares de Uruguay se involucraron. Tuve la oportunidad de recabar varios testimonios fiables sobre hasta un susto que tuvieron unos militares al acampar a la estancia y que aparecieron estos objetos y prácticamente les echaron las tiendas de campaña al suelo. Ángel María Tona, Toto Tona, me dijo allí, en presencia de su mujer Elenita, que había sido visitado por un astronauta norteamericano. No una visita oficial. Que el señor Neil Armstrong, que formaba parte de un programa de investigación de estos temas, que había sido impulsado por la masonería de los Estados Unidos, Neil Armstrong era masón, y con esto no quiero que interpreten todo desde las conspiraciones. Que uno tenga una afiliación a una fraternidad o escuela esotérica no quiere decir que tengamos que ponerle una etiqueta, pero sí es un dato de color para entender solo el contexto de todo ello. Y Neil Armstrong le confesó a Tona que cuando estuvieron en la Luna habían visto ruinas en la Luna. Y le dijo que las imágenes que se dieron a conocer fueron como retocadas o fraguadas, siempre según Tona, para que la opinión pública no supiese que hay algo allí, que estuvieron siendo visitados. Obviamente este testimonio ha sido rebatido, cuestionado por algunos investigadores de Uruguay que llegaron a enviarle una carta a la revista Newsweek, que había mencionado la visita de Neil Armstrong al Uruguay, pero fue en otro año y fue en otro contexto y no tenía nada que ver con el caso Aurora. También se le escribió a la secretaría de Neil Armstrong y bueno, se contestó de que no tenemos noticia de que el señor Armstrong haya visitado Uruguay. Y con esa carta, con esa respuesta, ya dijeron: esta es la prueba de que Tona mintió. Es como que yo escribo una carta a George W. Bush y le pregunte: ¿es cierto que Osama Bin Laden era un agente de la CIA antes del atentado en las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001? Y él me contesta en una carta: no, no lo era. Y yo levanto la carta y digo: ven, George Bush dice que no fue así.
No quiero alentar una mente paranoica, ni conspiranoica, ni nada de eso, pero por las correrías que he tenido en el mundo, lo que sí puedo decir al margen de Tona es que Neil Armstrong sí pertenecía a un programa y estuvo en varios lugares de poder. En uno de ellos no pudo zafar, utilizando una palabra muy argentina, la cueva de los tallos. Hay fotografías, recortes de diarios, donde Neil Armstrong afirma haber estado 3 días dentro de este mundo subterráneo en el Ecuador, que yo también recorrí y estuve 3 días dentro de estos túneles sin salir a la superficie. Eso lo hice hace 15 años y me jugué la vida, porque al ser peruano, los amables nativos de Coangos, de esta selva ecuatoriana, tenían, a pesar de su buena onda y todo, recelo por mi nacionalidad, ya que Perú y Ecuador habían tenido un conflicto bélico tremendo. Llegaron a decir, uno de ellos, que si el peruano baja a la cueva, cortamos la soga. Ya lo he contado en otras experiencias. Así que tal vez lo que ocurrió en la Aurora es lo mismo que ha sucedido en otros enclaves. Edgar Mitchell, otro astronauta que me recibió en su casa en Florida, el legendario capitán del Apolo 14, me dijo que habían viajado algunos astronautas que se adentraron en el mundo de la conciencia, de la investigación, de todo lo que es paranormal. Él lo hizo de una forma más formal con su Instituto de Ciencias Noéticas. Viajaron a muchos lugares donde se reportaban fenómenos. Y Edgar Mitchell me confesó que estuvo en la Argentina y visitó la localidad de Sierra de la Ventana, en provincia de Buenos Aires. Se preguntarán a estas alturas, pues bien, ¿y qué tiene que ver lo de Ángel Tona, las luces, el rancho de la Aurora con el Uritorco? ¿En qué parte se produce la conexión? Se produce la conexión porque estas luces dejan unas marcas en el terreno, como estas que están viendo aquí. Marcas que estaban asociadas, reitero, a estas luces. Y lo más curioso es que la gente que se acostaba en estos símbolos, en estas marcas, donde las luces habían, no sé si aterrizado o generado estos símbolos en el rancho, realmente no sé qué pasó allí, pero esos lugares producían fenómenos en la gente. Gente que llegaba enferma se empezaba a sanar. Hay muchos casos que están documentados. Y creció la fama de la Aurora como un centro de sanación. Fue entonces cuando un osteópata argentino interesado en estos temas viaja al Uruguay, conoce a Ángel María Tona. Tienen una conexión muy especial porque este osteópata argentino se llamaba Ángel Cristo y Tona se llamaba Ángel María, ¿no? Y el osteópata, que era un gran sanador, que tenía unas facultades realmente extraordinarias, más allá de su profesión para sanar a personas, le dice a Tona qué consejo le puede dar, y allí Tona le sugiere venir a Capilla del Monte, venir a Los Terrones y trabajar en este lugar, porque las luces también se manifestaban aquí. Al menos es la versión que yo tengo en Uruguay. Es la versión que tengo de los diferentes testigos que he podido interrogar. Este señor Ángel Cristo Acoglanis empezaría en los años 80 uno de los capítulos más intrigantes y más controvertidos del contactismo en Capilla del Monte, y está conectado con un episodio que, como digo, empezó en Uruguay. No quiero avanzar a lo que ocurrió en Los Terrones con el señor Acoglanis sin mostrar esta fotografía, que es cortesía de mi amigo Óscar Alonso, que es íntimo de la familia Tona. La quiero mostrar también como un homenaje a un hombre que nunca escribió un libro, que no era de dar conferencias, vivía de forma sencilla en su casa, en un rancho, que no pudo manejar el volumen de gente que fue llegando allí. Hoy en día, y disculpen que lo mencione, y lo digo con mucho respeto, hay grupos que se visten de blanco, que se visten de monjes, y han creado casi una religión en torno a estos fenómenos que en su esencia, su génesis, son genuinos. Toto Tona, el tipo que me cebó mate en su casa, era una persona normal. Él me dijo esa noche del año 99, Maya te quiere dar un mensaje. Yo no le creí, a pesar de las experiencias que había tenido en el Perú.
Salí del casco de la casa, él me señala en el horizonte y veo una luz a la distancia, a la altura de mis ojos, o sea, estaba volando bajo, que estaba como jugueteando, moviéndose erráticamente, y yo lo que dije es una luciérnaga, la famosa navaja de Ockham. Si sientes un ruido en tu casa, lo más probable es que el viento empujó la ventana o el gato movió una taza a que se trate de la proyección holográfica de un extraterrestre, ¿se entiende? Y así lo interpreté, como una luciérnaga. No le dije nada, solo sonreí. Cuando tomé mi avión, abandonando Uruguay, me quedé dormido en la ventanilla, donde habitualmente me gusta estar. Ahí apoyo la cabeza y trato de descansar, porque viajo mucho. Y sueño con mucha claridad con una mujer muy luminosa, de rasgos muy finos, de apariencia joven, pero muy brillante, que en el sueño me dice: soy Maya, soy la luz que viste en el rancho de Ángel. Y yo en el sueño tenía cierta conciencia y dije: Dios mío, ¿cómo me ha sugestionado este uruguayo? Me puso algo en el mate el tipo. Y la voz me dice: despierta y tendrás una confirmación. Y de pronto abro los ojos en el vuelo y un niño en ese momento se había soltado el cinturón y empezó a correr por el pasillo gritando, como si estuviese jugando con un amigo invisible: Maya, 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 Maya. Yo me quedé helado. Dije: ah, carambas, ¿cómo es posible esto? La madre fue a buscarle, a tomar al niño y llevarlo otra vez al asiento y ponerle el cinturón. El niño corriendo, gritando: Maya, 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 exactamente lo que yo estaba soñando. Existen. ¿Quiénes son? ¿Y por qué señalaron los antiguos santuarios de los nativos comechingones? Insisto, el Uritorco, Ongamira o los Terrones. Antes de continuar, si me permiten, quiero pedirle perdón a Ángel María Tona, que en algún lugar me está escuchando, por haber dudado. Me equivoqué. Y hoy viajo 18 países al año para contar que yo también los vi. Así que, Tona, gracias por la lección. Lo inquietante de los terrones es que había una metodología que empleó Acoglanis, a quien ya mencioné, una metodología que existe desde los años 50 en el contactismo, el sonido, los mantras. Paola Harris, la asistente personal de Joseph Allen Hynek, el astrofísico que muchos consideran como el decano de la ufología, de la ovnilogía, Harris me aseguró que en los archivos de Hynek, los incidentes con el sonido que tanto inspiraron la famosa película Encuentros cercanos en la tercera fase, todos la recuerdan, la música, ¿verdad? Tan, 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 tan. La tenemos como de ringtone algunos. Que surgió de un caso auténtico exactamente en la India, de gente que había escuchado sonidos en el cielo. Y es más, en la mitología hindú se cree que los mantras, liberar, habían llegado de los dioses, que habían llegado del cielo. La primera vez que yo asistí a una reunión con grupos de contacto para ver cómo funcionaba la dinámica y veía que se sentaban, cerraban los ojos, hacían una meditación y empezaban a hacer mantras, casi salgo corriendo. Dije: ¿en qué lugar me metí? Esto es una secta. Pero luego comprendí que hay ciertas técnicas que no es que funcionen como un abracadabra para que aparezcan estos seres, porque sería un delirio el pensarlo, pero al menos sí inducen algunos estados de conciencia, de relajación, de concentración, de aquitar las emociones. Hace algo positivo para que los testigos puedan tener una interacción en el contacto. Si bien es cierto, estos mantras en Irdin, una presunta lengua cósmica, que no tiene nada que ver con el sánscrito, el aymara, o cualquier otra lengua que ustedes puedan conocer de la Tierra, sino que son más que todo un conjunto de sonidos que no significan nada aparentemente, pero que hacen sentir cosas a la gente. Esto está presente en el contactismo desde el principio, desde los años 50 hasta donde he podido rastrear, pero fue Acoglanis quien los popularizó en Capilla del Monte. Nosotros
tratamos de rescatar algunos de esos mantras y los grabamos para ver qué se sentía. Y aquí les pongo un ejemplo. Esta música la compusimos nosotros basándonos en los testimonios, en el contacto, las sensaciones. Bien, vamos disminuyendo el volumen. Estos mantras que se conocieron con el nombre de Irdin fueron utilizados por los grupos de contacto para armonizar. Y aparecían las luces. Akuglanis con sus grupos se reunían en el Hotel Roma y acudían y las observaban, hasta que Ángel Akuglanis murió trágicamente en 1989, asesinado en Buenos Aires. No es el objetivo de esta conferencia analizar los entresijos de por qué fue asesinado, pero no tenían que ver con los contactos, sino con otros temas más personales. Todo esto creó una mitología en torno a Ángel, diciendo que los mantras los habría aprendido en un viaje al Tíbet que nunca hizo, diciendo que él tenía una gran capacidad de sanar porque era médico, cosa que no era al menos cierta, según su propia familia, ni siquiera había terminado el secundario. Al margen de las extraordinarias capacidades de sanación que tenía, se dijo que había nacido en Grecia, cosa que tampoco era cierta, nació en la ciudad de Rosario, aquí en la Argentina. A veces se crean mitos en torno a una persona que hizo cosas maravillosas. No hace falta crear esos mitos para decir que Ángel Akuglanis es otro de los grandes protagonistas de la historia del contacto en Capilla del Monte. Ramón Verón era el dueño, y su familia lo sigue siendo, de estas tierras que están en Quebrada de la Luna. Me he enterado hace poco que varios investigadores de aquel entonces le sugirieron a Verón, un riojano que llegó a Capilla del Monte, comprar esas tierras. Una vez más, quien metió el dedo en este asunto fue Fabio Serpa. Les voy a compartir un testimonio inédito. Algo que surgió en una charla espontánea que tuvimos en un hotel aquí en Capilla del Monte, y lo quiero compartir con ustedes para que sepan la historia desconocida de Capilla del Monte. Audio, por favor. Buena indicación, era un riojano que vino, no sabía dónde invertir. ¿Están los subtítulos? Acá en Capilla del Monte, y nosotros le indicamos con tarea de los dos, porque cada uno que comprar los carros. Mucho nos agradeció. Después el tipo también un día, allá en la década del 80, un día, no sé qué, yo vine con un grupo y yo le dije, Ramón, qué cantidad de gente que viene a los terrones. Y el culpable sos tú. Y, bueno, interesante, pero dime por qué Terrera, el famoso custodio del polémico bastón de mando, y tú decidieron ubicar esa zona, los terrones, y se la sugirieron a
a don Ramón Verón para que invirtiese allí su dinero y comprase esos campos? Porque los terrones es un gran campo magnético, aparte todavía de lo que es el Uritorco, y eso, los terrones tienen su vuelta, digamos, magnética también. Y lo vimos también intencionado a Verón, que le gustaba mucho el tema, que conseguía mucho las cosas nuestras, que en aquel momento que todo el mundo dudaba, Verón estaba de acuerdo con nosotros. Entonces pensamos que lo ayudamos y lo ayudamos en mucho a que decidiera su compra para los terrones y se lo compró. Interesante. Pasando en limpio, las corrientes más cercanas a lo que llamamos la ufología dicen que Capilla del Monte nació con el tema de los ovnis en el año 86. Las que están más asociadas al contactismo dicen que nació el año 83, 3 años antes, con los contactos de los terrones. Y aquí yo doy mi humilde opinión, que ya le expresé al principio de esta conferencia. No nació allí, sino que continuó allí. Creo que esto viene desde la época de los pueblos originarios. Para entender los encuentros cercanos que siguen ocurriendo en esta región del mundo, hay que escudriñar el legado de los nativos cordobeses, especialmente de los comechingones, como decía el profesor Alfredo Terrera. Están viendo una recreación en Yucat, que es un parque temático que se encuentra en San Luis, de un nativo comechingón generando un pictograma. Estos pictogramas existen, hay más de 30.000 o 40.000 de ellos en esta región de Córdoba, en la localidad de Cerro Colorado, que hemos ido a investigar. Y aquí hay un punto de unión muy interesante con lo que expresaba el amigo Néstor Berlanda, cuando hablamos del chamanismo y ese hilo conductor con el contactismo. Que no eran nativos cualquiera los comechingones o quienes hayan sido, sino que eran sensitivos, eran chamanes, eran personas de la tierra, conectadas con la naturaleza. Al menos sus pictogramas, algunos de ellos que he podido fotografiar en campos privados, que tuve que pedir permiso porque son muchísimos, representan a estos nativos ataviados con sus trajes rituales o, si lo prefieren, si no eran los nativos, ¿qué cosa quisieron representar aquí? Con un ser, voy a decir ser sin ningún tipo de influencia al público, solo ser, una figura que está vestida con algo muy grande, unas patas cortas, unas luces que salen por detrás de la cabeza o alrededor de la cabeza. Yo le llamo luces o rayos, de pronto ustedes tienen una percepción o interpretación diferente. Está tomando algo, no sé qué es, no sé qué pensarán ustedes, si es un animal, no sé qué es, pero lo saca de este lugar. ¿Será un animal, un corral? Un chamán saca un animal, es un delirio. Allí mismo, muy cerca de este pictograma inédito que fotografié y que estoy compartiendo con ustedes, hallamos esto. Hay un vicio en la investigación en Punilla que a cualquier hoyo que encuentran en la roca dicen un mortero. No siempre son morteros. En mi país, en el Perú, cuando se escudriñaban los misterios del Machu Picchu y veían los 2 morteros que están en esta ciudadela, que se atribuye, a mi entender, muy humilde lo digo, erróneamente al Inca Pachacútec, y llamaban morteros a estas plataformas redondas que estaban allí, cuando en realidad hoy finalmente aceptaron que eran ojos de agua para ver el cielo, ver ciertas estrellas, como una especie de observatorio astronómico. No puedo revelar más detalles por ahora hasta que se publique el trabajo, no mío, sino de un científico, porque se ha descubierto que estos mal llamados morteros de Cerro Colorado, donde están estos curiosos pictogramas, están alineados, repito, alineados a la constelación de Orión. Y no creo que por casualidad. Así que si los comechingones tenían estos conocimientos, también sabían de las luces del Uritorco, las luces de Cerro Colorado o las luces de Talampaya, que es otro centro de poder que está más o menos 400 kilómetros del Cerro Uritorco y donde nosotros creemos es donde se inicia todo este asunto. Los mensajes originales de los grupos de contacto que se reunían en los terrones en los años 80 decían que la clave estaba en Talampaya, que Talampaya estaba unida al Cerro Uritorco. Tal vez allí en Talampaya
este inmenso parque que tiene más de 200.000 hectáreas, que está en la provincia de La Rioja, se encuentra el origen de este contacto. Allí se forma un grupo de sensitivos, de chamanes, que luego viajan a Cerro Colorado, dejan su impronta allí, es una teoría, una hipótesis, y posteriormente algunos de ellos se afincan en esta región del Cerro Uritorco, pero trayendo una herramienta que pudo haber llegado desde Talampaya. El bastón de mando, que considero, por lo que he investigado, he hablado con la familia Terrera, he charlado mucho con Fabio, el hallazgo fue genuino, se habría encontrado realmente en el Uritorco, y cuando cumplió su función, el bastón se rompió. Yo confieso que me sigue sorprendiendo que un bastón de basalto negro, una roca volcánica vitrificada, se haya roto en un accidente porque una mucama le pasó mal la franela. No quiero buscar una explicación mágica, pero sí considero que cuando un objeto, y se hace un culto a un objeto, que es un error, cumple su función, se rompe, desaparece, para que no sigamos a los objetos, sino al mensaje. Pero la pregunta es, bueno, si es de basalto negro, como lo estudió en su día Terrera, según él, en un estudio con una antigüedad de 8.000 años, un trabajo que se hizo siempre, según Terrera, en la Universidad de Córdoba, ¿de dónde cornos sacaron el basalto? Si esto se inició en Talampaya, ¿qué lugar buscarían en Talampaya? Uno que tenga basalto. Y hace 18 millones de años se produjo una gran explosión, el llamado Mogote Negro, donde el propio intendente del Parque Nacional Talampaya, el año 2002, me dijo, Jorge Romero Dindorf, que tenía testimonio de los guardaparques de fenómenos increíbles, alucinantes, que sucedían en esa zona. ¿Será posible que el objeto que en los años 30 habría descubierto Orfelio Ulises Herrera, un iniciado esotérico, en algún lugar de la ladera norte del Cerro Uritorco, que ese objeto, ese bastón de mando, que tengo entendido Fernando Jiménez del Oso y Juanjo aquí presente, examinaron en su día en el domicilio del profesor Terrera, en la zona norte de Buenos Aires, que haya sido traído por estos nativos al Uritorco? ¿Y por qué? ¿Como parte de qué ritual? Quisieron marcar un lugar, una zona, y nos confundimos pensando que lo importante era un objeto y creamos toda una mitología, todo un circo en torno a un objeto, que varios presidentes y políticos de este país se peleaban para tenerlo. Los argentinos lo saben. No los voy a mencionar para no bajar el nivel de la vibración de la conferencia. Creo, pues, que muchas veces el lugar es importante. Lo he visto con el fenómeno OVNI, lo he visto con las polémicas apariciones marianas. Construyeme una iglesia aquí, márcame este lugar, como si en algún momento esos lugares fueran a cumplir una extraordinaria función. Para que lo entiendan, y esto lo dejé para la parte más o menos final de esta conferencia, permítanme llevarles un momentito a mi país, al Perú. Aquí están viendo las ruinas de Caral. Yo las había visitado hacía muchos años, cuando recién estaban tratando de desvelar lo que había allí, hasta que Blanca, la esposa de nuestro amigo Juanjo, que también es una investigadora, aunque no lo dice, me comenta en España, tienes que ir a Caral, no sabes lo extraordinario que es. Y bueno, en un nuevo viaje al Perú fui a ver cómo habían avanzado las investigaciones y Blanquita no exageró. Estamos hablando de pirámides que me recuerdan en cierta medida algunas de las que he visto en mis viajes, por ejemplo en México, y según las dataciones oficiales tiene 5.000 años de antigüedad. Lo curioso de Caral es que de momento los científicos peruanos piensan que es el primer yacimiento arqueológico donde se ponen las piedras vigía, que son unas rocas que se incrustan en la pared de un templo o en un cerro para marcar que el lugar es sagrado. Esto se conoció también como las piedras clava, como el caso de Chavín de Huántar, que se supone tiene unos 3.000 años de antigüedad. También el caso de las decenas de cabezas que están incrustadas en el templo semisubterráneo de Cala Sasaya en Tiahuanaco. Estos elementos se incrustan para marcar que el lugar es especial, como quisieron hacer
Tal vez, según esta teoría, los chamanes, no sé si comechingones o los que hayan sido, tal vez anteriores a ellos, que es lo que yo creo, en el Cerro Uritorco. Algo que saben los guías locales es que subiendo al Cerro Uritorco hay una de estas piedras, una piedra vigía. Me he convencido de que no se trata de una erosión de un hecho natural que uno pudiese explicar. Es más, si lo ampliamos, tengo la sospecha que esta roca natural pudo haber sido moldeada para representar algo. Apunta hacia los mogotes, donde están muchos de los ojos de agua que he mencionado anteriormente. Años atrás, Carlos Lucianzov, el dueño de Pueblo Encanto, me hizo una revelación increíble. A solo 3 cuadras de la Plaza San Martín, aquí en el centro de Capilla del Monte, no muy lejos donde estamos haciendo esta conferencia, Carlos me dijo: yo he pedido que liberen del follaje, porque tiene varias hectáreas este predio Pueblo Encanto, y se han encontrado con pircas, con construcciones bastante antiguas, que no sabemos si le hicieron los comechingones o no, y mucho menos, decía Carlos Lucianzov, que en paz descanse, él ya partió, mucho menos esta roca que los lugareños empezaron a llamar el útero y que yo le llamo el resonador. Una pieza megalítica aquí en Capilla del Monte, que tiene un hoyo, donde uno, al colocar la cabeza, como lo he visto en otros yacimientos arqueológicos en los Andes, al cantar, otra vez aquello del sonido, se produce un efecto resonador. Le llamaron, a mi entender, erróneamente, el púcara del Uritorco. Erróneamente porque púcara significa fortaleza. A mi entender, y lo digo con mucho respeto, tal vez debería llamarse Huaca del Uritorco, que en quechua significa lugar sagrado. Vino un arqueólogo, vinieron estudiosos y llegaron a la conclusión que esta manchita oscura que están viendo aquí es oxidación, limonita. Y para que esta oxidación se dé de esta forma, el hoyo tuvo que haber sido horadado por lo menos hace unos 8.000 años atrás. La misma cifra que Terrera le entregaba al polémico bastón de mando. Y aquí me pregunto, ¿será posible que los comechingones eran sencillamente herederos de una cultura megalítica perdida que vivió en esta zona y que ya sabía que esta región era un lugar de contacto? Como los que yo he investigado y con los que he crecido en mi país, en el Perú, por citar uno de tantos, Wilcauta o Ayumarca, la ciudad de las esencias, la ciudad de los espíritus, de los años 90, que la vengo recorriendo, visitando. Uno de sus grandes investigadores es Jorge Luis Delgado Mamani, un gran estudioso. Aquí me encuentro en el centro del portal que algunos en el mundo esotérico le llaman el portal de Aramu Muru, Aramu, serpiente, no porque seres reptiloides hayan colonizado las Américas, eso hay que tomarlo con pinzas, sino porque en el mundo andino, Amaru, serpiente, está asociado al conocimiento, diferente a otras culturas que lo asocian al engañador, a Satanás, como parecen las escrituras. En el mundo andino, la serpiente es otra cosa. Está más asociada tal vez a la interpretación de la columna vertebral del ser humano, la Kundalini, el Sushuma, el Ida y el Pingala, las fuerzas que convergen en el hombre y que lo pueden lanzar hacia el cosmos si es que toma conciencia de sí mismo. En este portal, llámese Aramu Muru o Wilcauta, el peregrino se hinca, como debe hacer en todo templo, y cuando agacha la cabeza, justamente este hoyito que está en el centro, que ahora lo van a ver ampliado aquí, coincide con el entrecejo. Los misterios de la glándula pineal, tan conectada con los contactados, con el chamanismo, como bien lo presentó el doctor Berlanda. Un detalle que no sé si sabe Néstor, que las personas que han tenido experiencias de contacto directo con extraterrestres, cuando toman ayahuasca, no tienen visiones. Es algo que se lo dejo de tarea para que lo investigue, me gustaría conocer su opinión científica. Lo digo por experiencia. La he tomado 3 veces y no he visto nada. Pero en el otro lado sí vi otras cosas. Sin desviarme de esta conferencia, ¿ven la oxidación que tiene este hoyito? También es limonita. Exactamente lo que hay en Capilla del Monte,
es lo que he encontrado en otros lugares como la puerta de Aramumuru. He llegado a la conclusión, un poco para ir cerrando con algunos temas finales en los próximos 10 minutos esta conferencia, que no sabemos nada, que tenemos muchas interpretaciones de un fenómeno que nos gusta etiquetar. Hay una frase que le robé a Juanjo, que tomé de uno de sus libros, Solo para tus ojos, que lo recomiendo, y que le pedí a mi equipo que la pusiera en el tríptico que todos tienen, que dice: todo lo que usted puede imaginar sobre el fenómeno ovni ya ha ocurrido. Esto es Marcahuasi. No se confundan, este no es un extraterrestre, soy yo que estoy de pie. Lo digo porque yo hubo una confusión en el pasado. Lean el libro de Juanjo. Aquí ven un rostro inmenso de unos 25 metros de altura que está mirando también hacia algún lugar. Yo crecí en enclaves así. Por eso me siento en casa en Capilla del Monte. Por eso también pensamos en hacer este congreso. Por eso tratamos de seguir difundiendo estas cosas. Porque creemos que a mayor información, mayor conciencia, y a mayor conciencia, mejores decisiones, más allá de los eternos debates del contacto con estos seres. Creo que la clave, y a esto quería llegar al final de la conferencia, no es más buscarlos a ellos. Está bien investigar lo que pasó con la huella del pajarillo, los contactos de los terrones, los misterios de Ongamira, de Cerro Colorado, de Talampaya, de Maya, la conexión con la estancia de la Aurora, y todo este asunto de contactismo que es tan extraordinario e interesante. Pero como dicen los chamanes, y eso se encuentra también por una experiencia directa de contacto, al final vas a descubrir que te buscabas a ti mismo. Tuve la oportunidad de estar en el origen del chamanismo, que es Siberia. De hecho, la palabra chamán no proviene de mi país, del Perú, ni de México, ni de Bolivia, sino de esta región de Siberia que comparte actualmente la Federación Rusa con Mongolia. En ambos países estuve, más de una vez. Es una palabra que significa el que sabe, hombre de conocimiento, mujer de conocimiento. Y ellos también tienen importantes experiencias relacionadas al contacto con extraterrestres. Un lugar que amo, como Luritorco, es el Monte Beluja. Pronunciamos Beluca nosotros, lo ven en la diapositiva. Acampé a sus faldas. Y en el dialecto local, Beluja significa donde duermen los que llegaron de Orión. Fue el lugar donde Nicolás Roerich buscó o llevó la misteriosa piedra de Chintamani, que según la tradición también había venido de Orión. Lo que dicen los chamanes de Siberia, de esta región, es que los lugares de poder sanan, como pasó con la Aurora, pero no porque la misión de la Aurora es sanar, la misión del Luritorco es tal cosa. En realidad, todo centro magnético, todo lugar de poder puede generar efectos en las personas. Los chamanes allí en Rusia le llaman Yalniks, que significan el lugar de los milagros. Y dicen que estos lugares te muestran tal como eres. No he escuchado en Capilla del Monte que las personas que vienen muy armoniosas, muy felices y conectadas a vivir o a permanecer un tiempo en el Uritorco, las cosas se les ponen aún más luminosas, más increíbles. En cambio, cuando alguien viene con su pesada mochila, se trastorna aquí, como puede trastornarse en cualquier otro lugar que te pone a prueba. Sé que suena demasiado mágico, sé que suena poco serio, pero mi experiencia personal es lo que he vivido. Estos lugares son sencillamente espejos de lo que somos. No es buscar afuera lo que llevamos dentro, es solo recordar quiénes somos. Como lo hacían los chamanes en el pasado, los testigos de contacto en la actualidad. Ustedes saben que en Siberia se encontró una momia de la famosa princesa de Ukok, que debe tener unos 2.500, 3.000 años de antigüedad, que lleva unos tatuajes. Estos tatuajes representan la hermandad chamánica a la que pertenecía, la hermandad del ciervo. Dicen que también, y esto ocurrió con el tiempo, algunos clanes chamánicos
se desviaron y empezaron a trabajar, según se dice, para la oscuridad, y otros se mantuvieron fieles a las fuerzas de la luz. Los chamanes decían que todo cambio de conciencia que quieras lograr por la humanidad tiene que ser a través de la no violencia. Yo discuto siempre eso. Aquello de que el fin justifica los medios, en mi opinión, no existe. Yo creo en la fuerza del argumento, no en el argumento de la fuerza. Por eso el mensaje de estos chamanes entró con intensidad, y permítanme que lo mencione, en Nicolás Roerich, que llegó a pintar los sitios de contacto, los lugares de poder de estos chamanes de la Hermandad del Ciervo. Y estas piedras que están erguidas, marcando estos nodos de poder, como los que podrían estar aquí en los Terrones o en el Uritorco, eran llamados Deer Stone, las piedras del ciervo. Los pintó Nicolás Roerich. Estos lugares obviamente existen. Es mi próxima expedición que vamos a hacer el próximo año. Creo que viajando a estos lugares, soñando y comprendiendo, uno entiende por qué no solo el Uritorco es especial, Monte Shasta es especial, o el Monte Sinaí es especial, o Marcahuasi es especial, o Tepoztlán es especial. Lo que trato de decirles es que, más allá de que estos lugares existan y que los tenemos cerca, en el caso de quienes vivimos en Capilla del Monte, nosotros somos especiales. Son lugares espejos para recuperar la memoria. Jorge Suárez me decía, ¿nunca te has puesto a pensar por qué este objeto, si es que dejó una huella, lo hizo en el Pajarillo y no en el Uritorco o no en otro lugar? ¿Será que hay otros enclaves que tenemos que escudriñar, comprender? He dejado para los últimos breves minutos de mi conferencia una reflexión y un muy breve resumen de las experiencias de contacto que hemos tenido con uno de los mensajes más controvertidos, complejos, que me ha tocado recibir dentro de este universo de lo extraterrestre, que tanto se relaciona a los misterios del Uritorco. Quienes no me conocen, reitero, vengo de una familia normal. Hoy tengo 43 años. Estudié mercadotecnia, empecé a trabajar en una firma internacional, en un laboratorio como visitador médico, y al aparecer en los medios de comunicación contando mi historia, me echaron de la compañía. Me llevaron a programas de televisión a debatir con físicos nucleares, con pilotos de guerra, si yo era un charlatán, si quería hacer negocio con esto, si estaba mal de la cabeza. He estado en programas en vivo con psiquiatras para ver si estaba loco, hasta con un exorcista del Vaticano, en el show de Cristina, que me quería exorcizar porque estaba hablando de estos encuentros cercanos. Yo no quiero demostrar a nadie lo que me pasó, pero en respeto de mucha gente que sí ha vivido experiencias y que tal vez no ha sido como nuestro caso, que decidimos investigarlas, permítanme comentarles en estos últimos 6-7 minutos de mi ponencia qué es lo que ha significado para mí el contacto con estos seres. Esto tiene audio. Aquí están viendo una imagen de un objeto tubular de 300 metros de largo. Todas las imágenes son nuestras, de nuestras experiencias me refiero, a través de comunicaciones telepáticas. Aunque esto suena increíble, se nos había dicho que en Bariloche, en el año 2007, se iba a producir una intensa oleada de observaciones de ovnis, y así ocurrió, testificada por la prensa, objetos fotografiados a pleno día. Esto cierra de la ventana, un objeto con forma como de boomerang, captado en 2 ocasiones. Otras experiencias de contactos programados que hemos tenido con estos objetos, lo que ya demuestra una interacción con algo diferente a nosotros. No creo pues que estemos realizando una interacción con armas militares secretas, o con drones militares secretos, o con la Estación Espacial Internacional, o con satélites. Eso sí sería una chifladura. Esto es Talampaya, el lugar del cual les hablaba. Estos son algunos de los petroglifos de Talampaya, similares a los de Cerro Colorado, inéditos, que no se le muestran al público y que nosotros hemos podido fotografiar. Como también
hemos podido captar con nuestro amigo Cristian Meluco, con Fernando López y también varias personas de nuestro equipo, la evolución de varios objetos. Algunos de ellos, como estos de aquí, captados por equipos de visión nocturna de Night Vision. Los escépticos inmediatamente fueron a páginas de internet como Heavens Above o cualquier otra que pueda hacer tracking de la Estación Espacial Internacional, de lo que es un Iridium Flare, un geoestacionario. No pudieron encontrar que estábamos filmando estas cosas, es un delirio, porque tenían una interacción con nosotros. Esto es Isla de Pascua, Sol está mirando hacia el mar y flotando sobre el mar, un objeto lenticular donde el Sol se refleja, la parte de abajo oscura, perfectamente simétrico. Este es el doctor Michael Sala, que fue en su día asesor de ciencias políticas del gabinete norteamericano en la época de George Bush. Este hombre, que es considerado uno de los impulsores del controvertido movimiento de la exopolítica, con el que yo personalmente tengo mis diferencias, pero nos acompañó un contacto con otros estudiosos como Giorgio Piacenza, que fue asesor civil de la Fuerza Aérea Peruana, al lado del coronel Julio Chamorro, un querido amigo también. Y bueno, con Sala estuvieron con nosotros en Monte Shasta, aparecieron estos objetos. La voz que escuchan de fondo en inglés es el doctor Sala, describiendo que a la hora exacta, en el lugar exacto, aparecieron estos objetos y que fue perfectamente sincronizado. Sintieron cosas, escucharon cosas. No solo fue la observación de objetos anómalos en esta región que llamamos Sandflat, una meseta a más de 2000 metros de altura en la Montaña Blanca. Ella es Paola Harris, también la mencioné. Es una periodista del fenómeno OVNI, ítalo-norteamericana, que era íntima amiga de John Mack, de Monseñor Corrado Balducci, confidente del exministro de Defensa del Canadá, Paul Hellyer, asistente personal por muchos años del Dr. Hynek, y ella se transformó en la primera periodista de los no identificados, de habla inglesa en este caso, en ver cara a cara a un humanoide, que no era obviamente un miembro de nuestro campamento, un ser de casi 3 metros de estatura, de aspecto nórdico, que surgió en este bosque de Sandflat luego de algunos avistamientos que habían ocurrido a la hora exacta. No pudimos registrar la presencia de este ser, de este humanoide. Sé que no es posible, sé que no lo permiten y tiene muchas razones, pero Harris tuvo la valentía de publicar un informe contando su experiencia. Cuando Harris contó su experiencia fue cuestionada por sus colegas investigadores. Ya no eres una periodista seria porque dices que viste estos objetos, que tuviste un encuentro cara a cara con estos seres. Es una locura. Pero Harris, valiente, siguió adelante contando su historia. Creo que es una mujer con muchas agallas para contar su historia, de que también los vio. Esto es el desierto de Atacama, donde tuvimos una de las últimas experiencias. Estos son algunos de los objetos anómalos, vamos a llamarlo así, que aparecieron durante nuestras reuniones en este campamento que hicimos en el norte de Chile. Estamos hablando con cientos de testigos. Había algunas autoridades también de la CONAF de Chile. Había incluso una importante arqueóloga que había sido intendente de San Pedro de Atacama. Y lo que están viendo aquí es la descripción gráfica de cómo luce este humanoide que Paola Harris vio al lado de 6 testigos. Es lo último que les quería contar, porque si bien es cierto hay de todo en el universo, al menos el caso de estos seres de aspecto humano, nos dijeron algo que suena a una verdadera locura. Tal vez alguno ya me escuchó hablar de esto y no quería despedirme de mi ponencia sin comentarles qué fue lo que dijeron. Él es el señor Grant Cameron, que nos acompañó ahora a Shasta. Es un investigador de Canadá con más de 40 años de experiencia. Y él, al asistir a un avistamiento programado que fue exitoso en Monte Shasta y conocer el mensaje de estos seres, nos dijo que era la mejor historia que había visto, que había estudiado en 42 años de investigación. This is the best story I've seen in 42 years, and I see sort of my role is to bring this story to the English-speaking world.
lo que dice Cameron es que él siente que debe dar a conocer en el público de habla inglesa el mensaje, la información, dar a conocer esta historia. E iré al grano porque el tiempo premia y está por subir nuestro amigo Juanjo Benítez. Advierto, y lo digo por enésima vez, que esto va a sonar a una locura, pero tengo que ser consecuente con lo que ellos transmitieron. En estos últimos años nos dijeron que no todos los seres que nosotros percibimos tienen el mismo origen, que hay un grupo de estos seres que están íntimamente vinculados con la humanidad. Dijeron que al menos un grupo de estos seres dijeron que nosotros, aunque esto suene alucinante, somos ellos, que al menos un grupo de estos seres estaría conectado con la humanidad. En el año 2015, un 12 de abril del año 2015, en una experiencia que se desarrolló al pie del Nevado Huascarán, en la localidad de Yungay, ellos dicen que ocurrió algo en nuestro mundo en el futuro, algo que afectó el hemisferio norte, que obligó a una migración masiva al hemisferio sur, complicó la convivencia humana, además de nuestro expolio, los recursos naturales de la tierra, además de nuestro egoísmo y las cosas que sabemos estamos enfrentando, y esto obligó a un plan a largo plazo para marcharse de la tierra. No todos, pero sí un grupo de cientos de astronautas, sé que suena ciencia ficción, pero fue lo que nos dijeron, que puedan marcharse de la tierra y colonizar un mundo que pueda albergar vida. No lanzaron estas naves con una tecnología nueva que habían descubierto gracias a los grandes aceleradores de hadrones, según ellos. No lo hicieron desde la base de Baikonur, este cosmódromo que está en la Federación Rusa, o Cabo Cañaveral, sino que se habían desplazado estas tecnologías en una alianza internacional en el desierto de Atacama, donde actualmente se encuentra la meseta de Chagnantor, donde está el proyecto ALMA. Curiosamente, Chagnantor, en lenguaje local, significa el lugar del despegue. Estuve allí a 5.000 metros de altura. Y según estos seres, ¿a dónde se enviaron estas naves para volver a empezar en un mundo ajeno a la Tierra? A Alfa Centauro, a la región de Alfa Centauro. Próxima Centauri es una de las estrellas, la estrella más cercana a nuestro mundo, más o menos a 4,3 años luz de distancia. Compartimos esta información. A veces cuando uno investiga o recibe estas informaciones, no las quiere dar a conocer por el impacto, el escarnio, los ataques. Pero decidí darla a conocer, di entrevistas, publiqué un libro que se publicó en internet, lo han leído más de 60.000 personas. Me dijeron que me había vuelto loco, que había perdido el camino, y no les culpo. Cuando se cumplía un año exacto de ese contacto, exactamente el 12 de abril del año 2016, suena mi celular, me llegan varios correos electrónicos y me dicen: Ricardo, es increíble todo lo que se está cumpliendo. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Stephen Hawking, independientemente que a algunos les simpatice o no, pero es considerado un científico muy importante en el planeta, al margen de lo que yo pueda pensar sobre estos asuntos. Pero Stephen Hawking dio una conferencia de prensa el 12 de abril de 2016 en Nueva York, anunciando un proyecto para investigar la región de Alfa Centauro con nanonaves y sugiriendo que era el mejor lugar para buscar un nuevo hogar. Exactamente lo que estos seres, los mismos que vimos con Paola Harris en Shasta, nos habían anunciado previamente. No creo que Stephen Hawking haya leído mis libros. Y por si esto fuera poco, recientemente dobla la apuesta diciendo que apenas tenemos 100 años, según él, para mudarnos del planeta porque algo tremendo va a pasar aquí que va a afectar las cosas. Yo quería culminar esta conferencia diciendo que, en mi opinión, al margen de esta increíble historia del Uritorco, de los contactos, de este enigma del Alfa Centauro, al margen de que tal vez algún grupo de estos seres que llamamos extraterrestres, algún fragmento de estas visitas, podríamos ser nosotros en el futuro, nuestros descendientes que están volviendo aquí, que nosotros somos ellos,
creo que el mensaje más importante, aunque sé que todo está escrito, pero tal vez, y ¿saben qué? Creo en ello, tal vez nos quieren enseñar, nos quieren recordar, sean quienes sean ellos, que tenemos que cuidar la tierra. No hay nada de malo en viajar a otros mundos, a colonizar otras regiones en el espacio. El tema es marcharnos a otros mundos porque hicimos mal las cosas aquí. Todos tenemos diferentes misiones en este planeta y estoy convencido que no hemos venido solo para estar de vacaciones. Hay que soñar, hay que sentir, hay que experimentar, pero también hay que hacer algo. Y es lo que quería dejar en esta conferencia, ese sentimiento de reflexión. No tienen por qué aceptar las experiencias, las investigaciones y los contactos que afirmo haber visto, haber tenido, haber interrogado, haber reunido. Solo quiero que no dejen de soñar, que no se preocupen innecesariamente por el futuro. Toda información es dada para tomar mejores decisiones. Y si lo que he compartido en esta conferencia les ayuda a tomar mejores decisiones, podré decir misión cumplida. El encuentro cercano, el verdadero encuentro cercano, no es con ellos, sino con nosotros mismos. Salvemos la tierra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Solo decirles, porque quiero darles una noticia, más allá del tema OVNI, saben que formo parte de un grupo maravilloso de personas que estamos trabajando con estos mensajes relacionados a la conciencia de la paz, independientemente de las investigaciones del fenómeno OVNI. Con mucho esfuerzo adquirimos un predio en Capilla del Monte para que en él se pueda construir el primer museo de paz, de conciencia de paz, sin fines de lucro en América Latina. Tenemos el apoyo del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es un organismo de Naciones Unidas, del cual formo parte, y también de otras instituciones como el propio Museo Roerich de Moscú. Quiero presentarles en exclusiva, en este congreso, el diseño de lo que va a ser el Centro Roerich de Capilla del Monte. Un aplauso para la arquitecta Gabriela Gianetti, que no está cobrando un peso por ayudarnos con esta obra. También a Juanjo, porque se ha comprometido en entregarnos también sus reflexiones, que él también ha escrito mucho sobre la paz, y nos ha prometido que algunos textos, unas cosas que él tiene, los va a donar a este futuro museo. Juanjo, muchas gracias. Por ahora es un letrero, por ahora. Pero como decía John Lennon, me dirás soñador, pero no soy el único. Muchas gracias.